Dios los bendiga. Esto es Escrito está y yo soy Wilmer Herrera. El día de hoy vamos a compartir en el Evangelio de San Juan, capítulo 3, acerca del amor de Dios, el eterno amor de Dios, el grande amor de Dios, el profundo amor de Dios, el gran amor de Dios por la humanidad. Y leo la inmortal palabra de Jehová mi Dios en el nombre de su Hijo Jesucristo. Está subtitulado De tal manera amó Dios al mundo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo, aborrece la luz, y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. En este pasaje podemos ver la manifestación del amor de Dios por el ser humano, esa manifestación de Dios por su creación. Tenemos presente pues que el Señor creó la humanidad, creó todas las cosas, hizo al hombre, pero el hombre se corrompió en su pecado. El hombre se desvió del propósito por el cual Dios lo había creado. Dios creó al hombre para que le adorase, para que le obedeciera, pero el hombre se desvió y todos ya sabemos pues que tuvo su origen allá en el Edén, en el comienzo de todas las cosas, cuando Adán y Eva cometieron pecado. Y entonces vino la transgresión y por causa de este pecado y por causa de esta desobediencia entró el pecado en el mundo. Y ello trajo como consecuencia pues también la muerte. Pero Dios en su amor por la creación, que no se olvida Dios de lo que ha hecho, entonces pasarían unos 3.000 y pico de años aproximadamente, 3.700 años aproximadamente, cuando el Señor envió a su Hijo Jesucristo a la tierra, envió a su Hijo al mundo. Por un hombre entró el pecado, pero por otro hombre Dios trajo el perdón de los pecados y por ello la salvación del ser humano. Y entonces envió Dios a su Hijo Jesucristo a este mundo. Allí está la manifestación del amor de nuestro Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice, fíjese la expresión, dice de tal manera. Es un amor muy grande el que tiene Dios por la humanidad, por su creación. ¿Y qué hizo el Señor? Bueno, el Señor lo que quiso es reconciliar al hombre con él. Y lo hizo mediante su Hijo Jesucristo. El Hijo de Dios que estaba en el trono de Dios, en la creación, Jesús, la segunda persona de la Trinidad. Recordemos que somos trinitarios y creemos en Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero que es un solo Dios. Entonces, ese Jesús que estaba en la creación con el Padre, que es desde la eternidad y hasta la eternidad, ese Jesucristo se hizo hombre, se humanizó y vivió entre los hombres. ¿Por qué? Porque fue obediente al Padre. El Padre lo envió y él vino con un propósito de poner su cuerpo, derramar su sangre para que fuese destrozado su carne, fuese llevado hasta la muerte en la cruz, para que el hombre que en él cree, para que el hombre que acepta al Señor Jesucristo como el Señor de su vida, pues alcance la reconciliación con el Padre. Entonces, está claro, pues, que el Señor Jesucristo vino para reconciliarnos con el Padre. Él es el medio que usa el Padre para reconciliar al hombre consigo mismo. Y entonces allí podemos ver, pues, que el que cree, en el primer versículo lo dice claramente, el que cree en el unigénito Hijo de Dios, en el enviado del cielo, el que cree en Jesucristo no se perderá, no irá a condenación, sino que más bien tendrá vida eterna. ¿Por qué dice el Señor aquí que tendrá vida eterna quien cree en su Hijo? Porque Dios sembró la eternidad en el corazón del hombre. El hombre realmente nos ponemos a meditar y el hombre no quiere morirse.
El hombre quiere vivir eternamente. Bueno, podemos vivir eternamente, pero no en este cuerpo. Este cuerpo sabemos que por la escritura está dado para 80, 70, 80, máximo 120 años de edad. Pero la eternidad es en otro cuerpo. Ese es un tema muy precioso que lo podamos a compartir más adelante, en otro momento. Y el versículo 17 nos registra, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ciertamente el Señor Jesús no vino a esta tierra para condenar al ser humano, vino fue a salvar al ser humano, porque es que ya estábamos condenados, ya estábamos destituidos de la gloria de Dios, ya no teníamos una relación con el Padre. ¿Por qué? Porque habíamos pecado, ya lo dije hace un momento, desde Adán y Eva en adelante, todo ser humano nacido de vientre de mujer, engendrado por hombre, nace en pecado y entonces pues ya está en condenación. Porque el Padre condenó al hombre por causa de ese pecado, pues, y parte de ello es que la muerte entró con esa condenación que vino al ser humano. Pero Dios en su infinito amor, como ya lo he dicho, en su infinita misericordia, el Señor Jehová, nuestro Dios, envió a su Hijo. ¿Para qué? Para reconciliar al ser humano con Él. No para condenarlo, no vino, esto lo tengo que repetir, no vino Jesús a condenar al mundo, vino Jesús a ir al madero, morir en el madero, destrozado su cuerpo, molida su carne, derramada toda su sangre, su rostro quitaron toda hermosura de él y todo parecido con hombre. ¿Y todo para qué? Para que el hombre que crea en este sacrificio que hizo el Señor Jesucristo no se pierda, no vaya a condenación, sino que vaya a la vida eterna. Entonces aquí ya podemos ver en estos dos versículos dos palabras, pues hay condenación y hay vida eterna para el ser humano. Seguimos leyendo el versículo 18, 19. Dice, y esta es la condenación. Dios nos va a explicar ahora en el mismo pasaje cuál es la condenación y cuál es la vida eterna. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El hombre está condenado en sí mismo. ¿Por qué? Porque la luz vino al mundo. ¿Y quién es la luz? La luz es el Señor Jesucristo. Él vino a este mundo, pero los hombres no aceptan al Señor Jesús. El hombre está dado a la maldad, a la inmoralidad, a la corrupción, a la perversidad, al pecado está dado el hombre. Y se le enseña al hombre acerca de Jesucristo, que es la luz que puede perdonarle todos sus pecados, que puede quitar sus rebeliones y que le puede dar vida eterna, una vida nueva. Y el hombre no quiere aceptar esto. El hombre quiere quedarse en las tinieblas, quiere quedarse en la maldad, en la perversidad, en la injusticia, quiere quedarse allí postrado, haciendo todas las obras del diablo. Pero Jesucristo, que es la luz, le habla al hombre. Cada vez que un hombre de Dios habla, cada vez que usted escucha una canción, cuando una hermana habla, oiga a la voz de Dios. Esa es la voz de Dios enviada del cielo para que usted se aperciba y se arrepienta y crea en el unigénito Hijo de Dios, que no quiere matarle, no quiere destruirle, no quiere enviarle al infierno, no le envía a condenación, quiere salvarle, quiere perdonar sus pecados, quiere reconciliarle con el Padre, quiere darle vida eterna, quiere darle incluso en este tiempo una vida nueva. Pero usted debe creer en el sacrificio del unigénito Hijo de Dios hecho en el madero. El versículo 20 dice, porque todo aquel que hace lo malo, viene y nos amplía el Señor en el versículo 20, el versículo 19 nos los amplía. ¿Qué es la condenación? ¿Qué es una persona que está en condenación? Es una persona que hace lo malo. Ya lo decía yo hace un momento, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces se escucha el evangelio, pero no me apercibo de esto, que lo que estoy escuchando es palabra de salvación, es palabra de vida, son las nuevas noticias hermosas del cielo, que es el cielo mismo en la tierra. No me apercibo de esto, o no le doy importancia a esto, lo ignoro al hombre que me habla de Jesucristo, ignoro a la mujer que me habla de Jesucristo. Hasta en la misma camioneta de pasajeros, cuando me monto, escucho una canción, hasta me hace salir lágrimas.
Y algunas personas yo las escucho que dicen, mira cómo me ericé los brazos. Ese es el Espíritu Santo, ¿sabe? Que está haciendo una obra majestuosa en su pensamiento y en su corazón, para que usted se aperciba y venga al Hijo de Dios. Pero entonces, ¿qué dice el versículo? Que no, amo más las tinieblas, amo más lo malo que hacer lo que es recto, que buscar al Hijo de Dios, primero para alcanzar el perdón de mis pecados y ser sellado con el Espíritu Santo y para tener una vida nueva. Y lo más importante, para reconciliarme con Jehová el Padre, con mi Creador. Jehová le creó a usted. Usted puede ser muy malo, usted puede ser muy mala. Usted puede estar en la boca de todas las personas donde usted vive, pero usted es creación de Dios. Y por usted también murió el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Él murió por toda la humanidad, Él murió por todos. Él quiere que todos se salven, pero no todos vienen a escuchar el Evangelio y a arrepentirse de la predicación del Evangelio que han escuchado, a venir entonces a aceptar al Hijo de Dios como el Señor de su vida, como el Salvador de su vida. No todos quieren hacer esto. La mayoría quiere seguir en el mundo haciendo lo que es malo, lo que no es recto, lo que no agrada a nuestro Dios. Pero Dios es bueno, Dios le ama. Hoy está usted escuchando esta predicación. Todos los días seguramente usted escucha a alguien que le predique, seguro que escucha una canción, seguro hay una campaña por donde usted vive y están los hermanos predicando. Apercíbase, porque los días son malos, lo dice la Escritura, y no tengo que explicar mucho acerca de esto, porque usted tiene ojos, usted tiene oído, usted puede ver y puede oír la maldad que está imperando en toda la tierra. Así que los días ciertamente son malos. Y dice el versículo 21, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Qué dice entonces? Mas el que practica la verdad. Entonces significa que hay alguien que practica la mentira. ¿Es así? Esa es una verdad. La verdad es Cristo Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, dijo el Señor Jesucristo. Entonces Él es la verdad. Él es el camino para reconciliarnos con el Padre. Él es la vida. Él quiere que el ser humano reciba una vida nueva, una vida abundante espiritualmente hablando. Ese es el deseo de nuestro Dios. Ese es el deseo de mi Señor Jesucristo, a quien le predico. Venga al Señor Jesús, venga al Hijo de Dios y comience usted a practicar la verdad. Entonces usted puede decirme, pero ¿cómo logro yo esto si yo llevo tantos años viviendo en pecado? No, usted solo no lo va a lograr, créame esto, usted solo no lo va a lograr nunca jamás, por más que usted intente, siempre va a desfallecer, porque necesita el ser humano la mano majestuosa de nuestro Dios, ese poder de Dios. Necesita el ser humano oír y practicar la palabra de Dios. Y por sobre todas estas cosas, el ser humano necesita ser sellado con el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de la promesa. El Señor Jesús quiere darte de su Espíritu, quiere darte de su agua fresca, de su palabra de vida, quiere sellarte, quiere derramar sobre ti su amor, su paz, su piedad, su misericordia, su contentamiento. Quiere que tú no vivas rodeado de ira, de enojo, de maledicencias, de borracheras, de malas cosas, de malas costumbres. No quiere esto el Señor para tu vida, no lo quiere. Él quiere que tú tengas una vida nueva en su Hijo Jesucristo. Entonces debes tomar una decisión, debes venir al Hijo de Dios, debes reconciliarte con el Hijo de Dios, debes pedirle perdón a Dios por ser la persona que hasta este momento has sido, por haber llevado la vida que hasta ahora has llevado. Debes volverte al Hijo de Dios. No importa cuáles sean tus pecados, cuáles sean las maldades que has hecho, no importa. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Así que basta con que tu corazón se humille, basta con que tu espíritu se quebrante y hasta con lágrimas en tus ojos le pidas perdón a Dios y creas en el Hijo de Dios, creas que Él es el Hijo de Dios, que creas que Él fue levantado de los muertos al tercer día, después que fue puesto en la tumba. El poder del Padre lo levantó. Es necesario que creas que esto es una verdad.
Esto pasó hace 2000 años. Tú no lo viste, tú no lo escuchaste. Nadie lo ha visto, nadie lo ha escuchado. Pero eso es una verdad porque está escrita en la Biblia. Y este libro no pasa de moda, este libro no se envejece, este libro todo lo contrario. Cada día que avanza se va cumpliendo todo lo que en él está plasmado. Entonces, esto se trata de una decisión que tú debes tomar. Decídete hoy, vuélvete al Hijo de Dios, vuélvete. Por favor, te lo suplico. Yo, Wilmer Herrera, te suplico que te arrepientas de tus pecados y de tus maldades. Porque no sabe el hombre hasta cuándo va a estar en esta vida. El hombre puede tener dominio de muchas cosas, pero de su vida no tiene dominio. Porque en la mano de Dios está la vida y la muerte del ser humano. Entonces, no sabes tú cuándo vas a desaparecer de la tierra. Y la única forma y manera de poder entrar al reino de los cielos, la única forma y manera de poderte reconciliar con el Padre es a través de su Hijo Jesucristo. Y es en esta vida, es en este cuerpo. Una vez el hombre muerto, nada, absolutamente nada que pueda hacer el hombre. De todas las religiones que existen, cualquier cosa que puedan hacer, nada le da entrada al hombre al reino de los cielos. Así que mi llamado es este. Vuélvete de tu mal camino. Acepta al unigénito Hijo de Dios como el Señor de tu vida. Cree que Él murió en la cruz también por ti para perdonar tus pecados. Cree que todos tus pecados y todas tus maldades Él los puede perdonar. Cree porque eso es así. Te lo digo porque así está escrito en la palabra de mi Dios. Él no aborrece a quien Él venga. Él no lo aborrece. Él lo único que necesita es que tú te arrepientas. Por cierto, no tienes que pagar absolutamente nada para recibir el perdón de tus pecados. Solo tienes que tener una humillación, pensar y entender que has sido pecador y pecadora y que debes arrepentirte. Voy a leer en el libro a los Efesios, el capítulo 1, el versículo 13 dice: en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Está hablando acerca de quién, del Señor Jesucristo. Cuando venimos y leemos el capítulo completo, el Señor está hablando acerca de su Hijo Jesucristo. Pero quise leer este versículo porque aquí está la forma. No hay otra manera, no existe otra. Aquí dice, lo vuelvo a leer, en Jesucristo, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad. ¿Oíste la predicación del Evangelio? ¿Cuántos años llevas escuchando la predicación del Evangelio? Como dice, la palabra de verdad. ¿Por qué? Porque esta es palabra de verdad. Esto no es cosas, esto no es mentira, esto no son fábulas, no son cuentos, esto es historia. Historia, ¿por qué? Porque esto aconteció, esto pasó y por eso está plasmado en este libro. Entonces, estás oyendo la predicación del Evangelio, estás oyendo la verdad. Estás oyendo el único camino que te conduce al Padre. Y dice, el Evangelio de vuestra salvación. ¿Para qué se predica entonces el Evangelio? ¿Con qué propósito nos envía Dios a predicar el Evangelio? Para que el hombre lo escuche, para que el hombre oiga la verdad de Dios y para que en esa verdad de Dios, que es el Evangelio de salvación, el hombre pueda alcanzar la reconciliación con Dios. Y al alcanzar el hombre la reconciliación con Dios, ya sea que el hombre se muera o que venga, se produzca la venida del Señor Jesucristo a la tierra a levantar su pueblo, entonces esta persona va a ir a la presencia de nuestro Dios. Esa es la salvación. Entonces este es el Evangelio de salvación. No existe en toda la tierra, en ninguna religión de la tierra, nada que prometa salvación al ser humano. Solo el Evangelio de Jesucristo promete salvación al ser humano. Y sigo leyendo y dice, y habiendo creído en él, ¿habiendo creído en qué? En el Evangelio de la salvación, habiendo oído la palabra del Evangelio de salvación, creíste a esa predicación. ¿Y qué te predicamos? A Jesucristo, el Hijo de Dios, como el Señor de tu vida. Y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. ¿Qué significa esto? Todo ser humano que viene a la presencia de Dios es sellado con el Espíritu Santo de la promesa. Y en el día de la venida del Hijo de Dios, el hombre es levantado porque tiene el Espíritu Santo de Dios. En otro momento voy a dar una enseñanza acerca del levantamiento de la iglesia y del Espíritu Santo en el ser humano. Bueno, he llegado al final de esta corta enseñanza.
y deseando que tomes de ella, eches mano de ella y te vuelvas al Señor Jesucristo. Esto fue Escrito está. Dios te bendiga y te guarde.